No era supersticioso, pero tenía mis reservas. Cuando uno pasa tantas horas en la carretera, empieza a notar cosas. Al principio las ignoras, le echas la culpa al cansancio, al sueño, a la monotonía de la ruta, pero hay noches en que no puedes explicar lo que ocurre. Esa noche fue una de esas. Estaba cruzando un tramo desolado entre Apatzingán y Uruapan. Había salido temprano de Morelia, cargado con productos frescos, y aunque ya estaba acostumbrado a esos viajes largos, algo en esa ruta siempre me incomodaba. Era un tramo donde la señal del celular apenas existía, y los pueblos quedaban a varios kilómetros de distancia. El tipo de lugar donde, si algo salía mal, sabías que estarías solo por un buen rato. Eran ya casi las 2 de la madrugada cuando vi algo en el arcén. Primero, no le di importancia. La mente suele jugarte malas pasadas cuando llevas tanto tiempo conduciendo, pero a medida que me acercaba, distinguí una figura humana, agitando los brazos como si pidiera ayuda. En situaciones normales, lo habría pensado 2 veces antes de detenerme. Los caminos eran peligrosos, sobre todo en esos tiempos en los que la violencia era parte de la vida diaria. Pero algo en la desesperación de ese hombre me obligó a frenar. El motor del camión rugió mientras disminuía la velocidad. El hombre seguía agitando las manos, vestido con una camisa que alguna vez fue blanca, pero ahora estaba sucia y rota. Parecía tener heridas superficiales en los brazos y la cara, como si hubiera caído o estado en algún tipo de accidente. Me detuve a unos metros de él, justo al borde del camino, y bajé con la linterna en la mano. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», pregunté mientras me acercaba. El hombre hizo un gesto con la mano, señalando hacia su boca, como si intentara decir algo, pero no salió sonido alguno. Solo me miraba, con los ojos desorbitados, apuntando desesperadamente a su garganta, como si hubiera perdido la voz. «¿No puedes hablar?», le pregunté, tratando de entender. Asintió frenéticamente con la cabeza, señalando luego hacia el camino que llevaba de vuelta al cerro, como si hubiera algo allá que necesitaba mostrarme. Estaba en medio de la nada, y aunque algo me decía que debía dejarlo ahí e irme, otra parte de mí, tal vez esa parte que todavía creía en ayudar a los demás, me empujó a seguir preguntando. «¿Tuviste un accidente? ¿Hay alguien más contigo?». El hombre solo gesticulaba, cada vez más frenético, y se llevaba las manos a la boca, haciendo señas de que algo le había pasado. Por un momento, pensé que tal vez era un migrante, alguien que había quedado atrapado en esas tierras y no había podido avanzar. Quizás había pasado días sin comer, sin beber, pero mientras más lo miraba, algo en él no cuadraba. Su piel estaba pálida, casi translúcida bajo la luz de la linterna, y aunque sus ropas estaban sucias, no parecía tener el tipo de heridas que uno esperaría de alguien que había vagado tanto tiempo. «Tranquilo, vamos a ver cómo te ayudo», le dije, más para mí mismo que para él. Comencé a caminar hacia el camión, con la intención de buscar algo de agua o comida que pudiera ofrecerle. Sin embargo, cuando me di la vuelta, lo que vi me heló la sangre. El hombre no estaba allí. No escuché ni un solo paso, ni el crujir de las ramas bajo sus pies. Simplemente había desaparecido. Corrí de vuelta al arcén, alumbrando con la linterna en todas direcciones, pero no había rastro de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. «¡Oye!», grité, más por reflejo que por otra cosa. El eco de mi voz resonó en la soledad de la noche. Nada más. Me quedé allí, inmóvil por unos minutos, escuchando, esperando algún signo de que el hombre pudiera haber vuelto. El miedo comenzaba a recorrerme el cuerpo. Un sudor frío bajaba por mi cuello, y la sensación de que algo estaba terriblemente mal me oprimía el pecho. Volví al camión, encendí el motor y me preparé para irme, decidido a dejar esa experiencia atrás, atribuyéndola a una mala jugada de mi mente cansada. Pero entonces, cuando miré por el espejo retrovisor, lo vi de nuevo. Estaba parado justo detrás del camión, inmóvil, mirándome fijamente. Sus manos seguían agitándose, como pidiendo ayuda, pero su boca estaba cerrada.
Sentí un nudo en la garganta y me quedé paralizado unos segundos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había aparecido allí de nuevo? Apreté el volante, tratando de pensar con claridad. Es solo el cansancio, me repetía. Nada de esto es real. Me giré para verlo directamente por la ventana trasera, pero no estaba allí. La noche era profunda y oscura, como si hubiera tragado todo lo que no pertenecía a ella. Aceleré. Tenía que salir de ese lugar, dejar atrás esa carretera. Mientras avanzaba, algo chocó contra la parte trasera del camión. El golpe fue sordo, pero lo suficientemente fuerte como para que lo sintiera a través del volante. Frené de golpe. No puede ser, pensé, no puede ser él. Pero al mirar de nuevo por el espejo, no vi nada. El camino estaba vacío. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo no me abandonaba. Durante el resto del trayecto, no me atreví a detenerme. No miré más por los espejos, no escuché la radio ni traté de pensar en lo que había pasado. Solo aceleré, como si al hacerlo pudiera dejar atrás lo que había visto. Pero la sensación de que alguien o algo seguía conmigo no desaparecía. Finalmente, cuando llegué a Uruapan y me estacioné en una estación de servicio, me permití bajar del camión y revisar la parte trasera. Mi cuerpo entero temblaba y cada paso que daba hacia la parte trasera se sentía como un desafío a mi propia cordura. Al llegar, encontré lo que más temía: marcas de manos en el polvo acumulado del camión, pequeñas, como si alguien hubiera estado aferrándose desesperadamente. No sabía qué hacer con esa información, nadie me creería si lo contaba, y de hecho, lo intenté con algunos colegas. Lo único que obtuve fueron miradas escépticas y comentarios de que necesitaba más descanso o de que la soledad de la carretera me estaba afectando. Es el cansancio, hermano, pasa más de lo que crees. El cerebro se cansa y te juega malas pasadas, me decía uno de ellos mientras bebíamos café en una parada al día siguiente. Quería creerlo. Quería pensar que todo había sido producto de mi imaginación, de la fatiga acumulada por los años en la carretera, pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía. El hombre sin voz, sus gestos desesperados, y lo peor de todo, las marcas de manos en mi camión no habían desaparecido. No importaba cuántas veces las limpiara. Al día siguiente volvían a aparecer, como un recordatorio de que lo que había visto era real. No sé en qué estaba pensando cuando decidí parar por ese hombre. Quizás fue el cansancio, tal vez la curiosidad o, quién sabe, una de esas intuiciones que a veces tenemos los que pasamos tantas horas en la carretera. Pero de todas las decisiones que tomé en mi vida, esa fue la que me cambió para siempre. Aquella noche había salido de Durango con una carga pesada que debía entregar en Mazatlán. La madrugada se había asentado hacía rato y el silencio de la carretera me envolvía, interrumpido solo por el murmullo de las llantas en el asfalto. Estaba a unos kilómetros de un pequeño poblado, en medio de un tramo que rara vez veía tráfico a esas horas. Fue entonces cuando lo vi. Era un hombre de aspecto cansado, parado en la orilla de la carretera, con una maleta a sus pies. No hacía señas, no intentaba llamar la atención, simplemente esperaba, como si supiera que alguien iba a detenerse por él. Y lo hice. Me acerqué despacio, reduciendo la velocidad del camión y deteniéndome justo frente a él. ¿Necesitas un aventón?, le grité desde la ventana. El hombre levantó la cabeza y pude ver su rostro, demacrado, con ojeras profundas que le hacían parecer enfermo o tal vez agotado por el viaje. Sin embargo, no parecía estar perdido ni nervioso. Asintió y caminó hacia la puerta del copiloto. Cuando abrió la puerta, me fijé en su maleta. Era pequeña, de cuero gastado, con manchas de tierra por todas partes. La cargó con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo frágil. Subió al camión sin decir mucho y colocó la maleta entre sus piernas. ¿A dónde vas?, pregunté para romper el silencio mientras arrancaba de nuevo.
Al sur, lo más lejos que puedas llevarme, respondió, con la vista fija en el camino. Asentí, sin hacer más preguntas. No era la primera vez que recogía a un extraño y a veces lo mejor era no indagar demasiado. El hombre mantenía su atención en la maleta, como si esa fuera su única preocupación. Cada tanto la acariciaba y en más de una ocasión me pareció que murmuraba algo entre dientes, pero no pude distinguir sus palabras. Pasaron los kilómetros y el silencio comenzó a pesarme. El aire dentro de la cabina se sentía denso, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no podía decir qué era. Finalmente, decidí romper el hielo. ¿Qué llevas en la maleta?, pregunté con un tono casual, aunque no esperaba una respuesta. Para mi sorpresa, el hombre volteó a mirarme con una expresión seria, casi solemne. «Es tierra», dijo, como si eso explicara todo. «¿Tierra?», pregunté sin entender del todo. «¿De dónde?». «De mi hogar», respondió. Luego agregó con un tono más bajo: «Debo llevarla conmigo». Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que acababa de decir. Había algo en su forma de hablar que me inquietaba. No parecía un loco ni alguien que estuviera bromeando, pero la idea de cargar con tierra de su hogar me pareció extraña. El tiempo pasó, y a pesar de mi incomodidad, el hombre no dijo más. Sin embargo, yo no podía dejar de observar la maleta. Cada vez que la miraba, tenía la sensación de que algo se movía dentro. No era un movimiento brusco, pero sí algo sutil, como si algo estuviera vivo en su interior. Me convencí de que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero esa sensación no desaparecía. En algún punto de la noche, el sueño comenzó a hacerme mella. Mi vista se nublaba y mis párpados pesaban más de lo normal. Decidí que necesitaba un descanso, así que busqué un lugar adecuado para detenerme. Encontré una pequeña gasolinera, casi abandonada, en medio de la nada, y estacioné el camión. «Voy a tomar un café rápido. ¿Quieres algo?», le ofrecí, más por cortesía que por genuino interés. El hombre negó con la cabeza y se quedó en su lugar, aferrado a su maleta. Bajé del camión, dejando las luces encendidas y la puerta entreabierta, por si necesitaba regresar rápido. Dentro de la gasolinera, el lugar estaba desierto. Solo el encargado, un hombre de edad avanzada, limpiaba el mostrador con desgano. Me acerqué y pedí un café. Mientras esperaba, no pude evitar lanzar una mirada al camión desde la ventana. El hombre seguía ahí, inmóvil, mirando al frente. Pero entonces noté algo que me heló la sangre. La maleta se estaba moviendo. No era mi imaginación, no era un simple reflejo de luces o sombras. La maleta se agitaba de un lado a otro, como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. Mi mente intentaba buscar una explicación racional. Tal vez había algún animal atrapado dentro. Tal vez... «Parece que llevas compañía extra», dijo el viejo detrás del mostrador con una sonrisa torcida. Lo miré, sorprendido por su comentario. «¿Cómo dices?». «El hombre que recogiste», continuó. «No es el primero que pasa por aquí con esa maleta. Siempre lleva algo dentro, algo que no debería estar ahí». El tono de su voz cambió de casual a inquietante en cuestión de segundos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Lo conoces?», pregunté, ahora con una sensación de urgencia. El hombre asintió, sin dejar de sonreír. «Lo he visto antes. Cada tanto aparece con su maleta buscando a alguien que lo lleve. Pero lo que lleva dentro no es tierra de ningún hogar. Hay algo más, algo que nunca debería haber dejado su lugar». Dejé el café sobre el mostrador y me apresuré de vuelta al camión. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí deseaba haber dejado a ese hombre atrás. Pero ahí estaba, sentado como si nada, con la maleta entre sus manos. Subí al camión sin decir una palabra. No quería hacer preguntas, no quería saber más, pero no podía dejar de sentir la inquietud creciendo en mi interior. Mientras retomábamos el camino, no podía dejar de mirarla de reojo. La maleta seguía ahí, quieta, pero la sensación de movimiento seguía en mi cabeza. Finalmente, no pude más.
¿Qué hay dentro de la maleta?, pregunté con más firmeza de la que pretendía. El hombre me miró y sus ojos parecían vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. «No es solo tierra», dijo, con una voz que me pareció más grave, más oscura. «Es lo que queda de lo que una vez fue». Mi piel se erizó y una sensación de peligro inminente me invadió. Algo dentro de mí me decía que tenía que deshacerme de esa maleta, que no debía seguir más con ese hombre, pero mi cuerpo no respondía. Era como si el miedo me hubiera paralizado. «Necesito bajarme aquí», dijo de repente, rompiendo el silencio con una frialdad que me perturbó. Miré a mi alrededor. Estábamos en medio de la carretera, sin luces, sin casas, sin nada que indicara algún lugar donde podría querer bajar. «¿Aquí?», pregunté, sin ocultar mi desconcierto. Asintió, levantando la maleta como si fuera un objeto sagrado. «Este es el lugar». No quería discutir, solo quería que se fuera. Frené el camión y sin esperar más, el hombre abrió la puerta y bajó. Lo vi alejarse, perdiéndose en la oscuridad de la noche con su maleta, hasta que desapareció completamente. Respiré aliviado, pero ese alivio fue efímero. Cuando me disponía a seguir mi camino, noté algo extraño en el suelo, justo donde el hombre había estado parado. Bajé del camión para inspeccionar y vi, para mi horror, que había marcas en la tierra, como si algo se hubiera arrastrado hacia la carretera. Eran profundas, largas y parecían ir en dirección opuesta a donde el hombre había caminado. Entonces lo entendí. Lo que fuera que estaba en esa maleta no era de este mundo. Había comenzado como cualquier otro viaje. Había salido de Gómez Palacio antes del anochecer, cargado con productos que debía entregar en Mazatlán. El camino era largo, pero ya estaba acostumbrado a esas rutas, y aunque las curvas en las montañas de Durango podían ser traicioneras, sabía cada tramo como la palma de mi mano. Me sentía seguro, como siempre. «¿Y si me tomo un café antes de seguir?», pensé cuando llegué a un pequeño puesto en el cruce antes de subir las primeras montañas. Con el café caliente en mano, revisé los espejos, me aseguré de que todo estuviera en orden y encendí el motor de nuevo. La carretera estaba tranquila esa noche, apenas un par de coches pasaban cada tanto. No fue hasta que llegué a una curva particularmente cerrada, una de esas que los traileros conocemos bien, cuando lo vi por primera vez. Un hombre caminando al borde del camino, despacio, con las manos en los bolsillos. Parecía fuera de lugar, su ropa vieja, como si hubiera salido de un tiempo que ya no existía. No era un autoestopista, ni alguien que pareciera buscar ayuda. Caminaba como si nada le importara, sin rumbo, como si simplemente estuviera paseando. Lo observé por el espejo retrovisor mientras pasaba. No me dio buena espina, pero tampoco era mi problema. Con tantos años en la carretera, uno aprende a no meterse en cosas que no le incumben. Sin embargo, esa sensación de incomodidad se quedó conmigo. A lo largo de los kilómetros, seguí pensando en el hombre. ¿Qué hace alguien caminando aquí a estas horas?, me pregunté en voz baja, aunque no esperaba una respuesta. Esos caminos de montaña no eran lugar para pasear. Luego intenté quitarme la imagen de la cabeza y concentrarme en la carretera. Unos 40 minutos después, en otro tramo desierto, lo vi de nuevo. El mismo hombre, caminando despacio, con las manos en los bolsillos. El corazón me dio un vuelco. Era imposible que hubiera llegado hasta ahí tan rápido, caminando a ese paso. Lo miré, esta vez más detenidamente. Mientras pasaba por su lado, no me miró, ni siquiera giró la cabeza, solo seguía caminando, sin prisa, sin ninguna intención de detenerse. Me estremecí, pero traté de convencerme de que había alguna explicación lógica. Quizá era un trabajador de la zona, alguien que conocía bien esos caminos y tomaba atajos que yo no conocía. Aunque, en el fondo, sabía que no tenía sentido. Aceleré un poco,
tratando de dejarlo atrás de una vez. No quería darle más vueltas al asunto. Es solo alguien más en la carretera, me repetí. Pero conforme avanzaba la noche, la carretera se hacía más oscura y solitaria. Las montañas parecían cerrarse alrededor del camino y el viento golpeaba fuerte las ventanas del tráiler. Alrededor de la medianoche, lo volví a ver. Mismo tramo de carretera, mismo hombre, misma postura, caminando con las manos en los bolsillos. Esta vez no pude ignorarlo. Reduje la velocidad y me estacioné a un costado. Necesitaba saber qué estaba pasando. Apagué el motor y bajé del camión. El hombre seguía caminando hacia mí, sin apurarse. «Oye, amigo», le grité, tratando de sonar tranquilo, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de mí. «¿Necesitas ayuda?». No respondió, no se detuvo. Simplemente seguía caminando, sin siquiera mirarme. Me acerqué unos pasos más, pero había algo en él, algo extraño. Su caminar era demasiado tranquilo, demasiado despreocupado para alguien en una carretera como esa. «¿Estás bien?», le insistí. Ya estaba lo suficientemente cerca como para verle la cara, pero no había ninguna expresión en ella. Su rostro era completamente neutral, como si no estuviera consciente de mi presencia. Me detuve en seco cuando una ráfaga de aire frío me golpeó. Era extraño, porque la noche no era tan fría. Sentí que el cuerpo se me erizaba, como si una corriente de energía me atravesara. Lo observé por unos segundos más y luego, sin saber por qué, retrocedí. Volví al camión y encendí el motor de inmediato. No quería estar cerca de él. Mientras avanzaba, miré por el espejo retrovisor. El hombre seguía caminando, sin prisa, con las manos en los bolsillos, alejándose en la distancia. Durante el resto del trayecto no pude sacármelo de la cabeza. Algo no estaba bien. Llamé a otro trailero que sabía que estaba en la zona para ver si lo había visto también. «¿Has visto a alguien caminando por la carretera esta noche?», le pregunté cuando contestó. «¿De qué hablas?», respondió. «No he visto a nadie. Está todo tranquilo por aquí». Colgué sin insistir más. ¿Era posible que solo yo lo hubiera visto? A la mañana siguiente, después de entregar la carga, fui a una pequeña fonda al lado de la carretera para desayunar. Al sentarme, vi a un par de lugareños conversando cerca. Me acerqué y les pregunté si sabían de alguien que caminara por la carretera. Uno de ellos, un hombre mayor, me miró fijamente antes de hablar. «Ah, ¿lo viste, verdad?», dijo con voz grave, al hombre de las manos en los bolsillos. Mi estómago se revolvió. «¿Qué sabe de él?», pregunté, intentando mantener la calma. El hombre mayor suspiró y se acomodó en su silla. «Dicen que siempre está ahí, caminando. Lo han visto desde hace años. Algunos traileros lo ven, otros no. Siempre en el mismo tramo de carretera. No se sabe quién es o por qué está ahí. Lo único que todos dicen es que nunca debes detenerte ni hablarle». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Por qué?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Los que lo han hecho, bueno, digamos que no siempre llegan a su destino. Algunos han desaparecido, otros han tenido accidentes, y los que sobreviven no vuelven a ser los mismos». Tragué saliva y me levanté de la mesa. No quise seguir escuchando. Pagué mi desayuno y salí del lugar lo más rápido que pude. Los siguientes días traté de olvidarlo, pero cada vez que volvía a pasar por esa carretera sentía el mismo escalofrío. Y, aunque no siempre lo veía, sentía su presencia. Sabía que estaba ahí, caminando, con las manos en los bolsillos, esperando a que alguien más lo notara. Después de aquella noche, algo en mí cambió. Ya no era el mismo en la carretera. Siempre que me acercaba a ese tramo, aceleraba un poco más, mirando de reojo por el retrovisor, esperando no volver a verlo. Pero sabía que, tarde o temprano, él estaría allí. Mi ruta esta vez era conocida, pero no por eso menos peligrosa.
Las curvas en las montañas de Durango no perdonan a nadie. Esa vez, lo único que quería era cumplir con el viaje, entregar la carga a tiempo y regresar a casa. Llevaba días en la carretera, cansado pero acostumbrado. La rutina del camión se convierte en tu único compañero de viaje. Pero hay días, como ese, en los que la carretera tiene algo diferente, algo extraño. Todo comenzó al caer la noche, en una de esas largas rectas. Estaba manejando a buen ritmo, atento como siempre. De repente, vi por el retrovisor cómo un coche pequeño, quizá un sedán viejo, se acercaba desde atrás. No era raro, los coches suelen adelantarme con frecuencia, pero lo que me llamó la atención fue la velocidad a la que se acercaba. El coche me adelantó en un abrir y cerrar de ojos. Me sorprendió lo rápido que iba, pero pensé que solo era un conductor imprudente, de esos que ves de vez en cuando. Algo me llamó la atención. Las luces traseras del coche titilaban levemente, como si estuvieran fallando. Pero no le di demasiada importancia. Seguí manejando, concentrado en la carretera. Fue después de unos 20 minutos, cuando empecé a subir una pendiente, que vi las mismas luces titilantes detrás de mí otra vez. El mismo coche. Me adelantó con la misma velocidad, como si ya lo hubiera hecho antes. Pensé que estaba confundido, que tal vez había otro coche igual en la carretera, pero algo en mí no lo aceptaba. Aceleré un poco, intentando mantener la calma. Son tonterías, me dije a mí mismo. Pero cuando bajaba una curva pronunciada, ahí estaba de nuevo. El mismo coche, con esas luces traseras que parpadeaban, adelantándome, como si nada. Mis manos se tensaron en el volante. Ahora estaba seguro, era el mismo coche. Tomé un desvío, uno que llevaba a un tramo menos transitado. No quería seguir en la misma ruta. Algo no andaba bien y no quería quedarme para averiguarlo. Manejé unos kilómetros por esa carretera solitaria. Estaba oscuro, solo el ruido del motor y el viento colándose por las ventanas acompañaban mis pensamientos. Entonces lo vi de nuevo. Salió de la nada. Las luces titilantes se reflejaban en los espejos, acercándose cada vez más. No importaba lo que hiciera, ese coche siempre encontraba la manera de adelantarme. Esta vez no pude contener el miedo. Algo no estaba bien. Encendí la radio, intentando distraerme, pero la estática era lo único que llenaba la cabina, como si la señal se hubiera perdido en medio de la nada. Pensé en detenerme, pero no había ninguna estación de servicio a la vista. Y siendo honesto, detenerme no parecía una buena opción. Algo me decía que si me detenía, las cosas solo empeorarían. Minutos después, en una curva cerrada, el coche apareció otra vez, pero esta vez fue diferente. No me adelantó como las veces anteriores. No, esta vez se quedó justo delante de mí, reduciendo la velocidad poco a poco, obligándome a frenar. Sentía cómo el miedo subía por mi garganta, haciendo que cada respiración fuera más pesada. Intenté adelantarlo, pero cada vez que lo intentaba, el coche aceleraba un poco más, como si estuviera jugando conmigo. ¿Qué demonios quieres?, grité, sabiendo que nadie podría escucharme. El coche se detuvo en medio de la carretera. Las luces traseras titilaron una vez más antes de apagarse completamente. Mi tráiler también se detuvo, y ahí, en el silencio de la noche, solo podía escuchar mi propia respiración. Decidí bajar del camión, algo que, hasta el día de hoy, no sé si fue una decisión sabia o el peor error de mi vida. El aire frío de la montaña me golpeó de inmediato cuando abrí la puerta. Con una linterna en mano, me acerqué lentamente al coche. Todo estaba en silencio. Ni un solo sonido, ni siquiera el viento. El coche estaba viejo, más de lo que me había parecido a la distancia. La pintura estaba desgastada y las llantas cubiertas de barro, como si hubiera estado estacionado por años. Toqué la ventanilla del conductor, pero no había nadie. Miré dentro y no vi nada, solo el interior polvoriento, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Regresé al camión rápidamente.
intentando reanudar el viaje. Pisé el acelerador, pero el tráiler no arrancaba. Por más que lo intentaba, el motor no respondía. Fue entonces que lo vi. El coche, el mismo que me había estado adelantando una y otra vez, desapareció ante mis ojos. No se desvaneció lentamente ni se fue alejando. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Mi corazón latía descontrolado. Sabía que algo más estaba en juego, algo que iba más allá de lo que podía entender. Pasé las siguientes horas en el camión, sin atreverme a moverme. Finalmente, cuando el motor decidió volver a funcionar, seguí mi camino. No volví a ver el coche esa noche, pero el miedo de que apareciera de nuevo me acompañó durante todo el trayecto. Al día siguiente, cuando llegué a la estación de servicio más cercana, decidí preguntar a algunos colegas si habían visto algo extraño en la carretera. Me miraron con extrañeza, como si fuera el único que había experimentado algo raro. ¿Un coche viejo que te adelanta una y otra vez?, me preguntó uno de los traileros mientras encendía un cigarro. Suena como esas historias de fantasmas que cuentan los abuelos. Otro trailero se acercó, intrigado. Oye, eso que dices me suena. Hace tiempo escuché una historia parecida. Dicen que hace años un coche cayó por un barranco en esas carreteras, pero nunca encontraron el cuerpo del conductor. Desde entonces, algunos han dicho que ven el coche, adelantando camiones como si todavía estuviera buscando el camino de vuelta. Me quedé en silencio, sintiendo el frío recorrer mi espalda. Ya no había marcha atrás. La carretera tenía su propio modo de recordarte que no estás solo, que a veces lo que parece solo un coche adelantándote puede ser algo mucho más oscuro. Desde ese día, cada vez que manejo por Durango, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver esas luces titilantes. Pero hasta ahora, el coche no ha vuelto a aparecer. Aunque, si te soy honesto, no estoy seguro de si eso es algo bueno o no. Quizá la carretera está esperando el momento justo para mostrarme de nuevo lo que una vez vi, algo que nunca podré olvidar. Era una noche clara, una de esas donde la luna parece una lámpara gigante sobre el desierto. La carretera que atravesaba Zacatecas estaba casi vacía, el tipo de vacío que te hace sentir que el mundo entero se ha detenido. Solo el rugido del motor y el sonido del viento atravesando las ventanas mantenían mi mente ocupada. Llevaba ya varias horas en la carretera, las manos firmes en el volante y los ojos fijos en la línea blanca que marcaba el camino. Sabía que debía llegar a Aguascalientes antes del amanecer, pero no estaba cansado. Había algo en esa ruta que siempre me mantenía alerta, una sensación extraña que, por más que lo intentaba, no podía sacudir. Otra noche tranquila, ¿eh?, me dije en voz baja, como si hablar solo ayudara a espantar la incomodidad. No me molestaba la soledad, pero esa noche algo se sentía distinto. Fue entonces cuando lo vi. Justo al frente, en el horizonte, apareció un coche. Era raro porque en todo el tramo no había visto otro vehículo en mucho tiempo. A medida que me acercaba, algo en ese coche no cuadraba. Era pequeño, un sedán viejo, pero lo que me llamó la atención fue cómo se movía. No parecía estar sobre la carretera. Al principio pensé que estaba viendo mal por el cansancio, pero cuando me acerqué lo suficiente, el frío en mi nuca me dijo que no era mi imaginación. Ese coche no tenía neumáticos. Iba rápido, más rápido de lo que cualquier vehículo debería ir en esa carretera. Lo más desconcertante era que no había ningún sonido, ni el rechinar de las llantas contra el asfalto, ni el rugido del motor, nada. Solo el silencio. Frené un poco, sin quitarle los ojos de encima. El coche continuaba avanzando, flotando, casi como si estuviera deslizándose por el aire. Mis manos empezaron a sudar y el estómago me dio un vuelco. Había algo profundamente antinatural en ese coche. No sé por qué, pero algo en mí me decía que debía mantenerme a distancia. Pero, como buen trailero, la curiosidad me ganó.
¿Qué demonios es eso?, susurré, sabiendo que nadie más podría responderme. Decidí acelerar un poco para intentar acercarme. La carretera estaba oscura, con una curva cerrada al frente. Mientras lo seguía, el coche simplemente desapareció al doblar la curva. Se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Frené en seco, mis manos temblaban sobre el volante. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si de pronto algo invisible me estuviera aplastando el pecho. No había ninguna señal del coche, ni marcas en el asfalto, ni luces de freno, ni nada que indicara que había estado ahí. No sabía qué hacer. Parte de mí quería seguir adelante y olvidar el asunto, pero la otra parte, la que siempre ha sido más terca, me empujaba a averiguar qué estaba pasando. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, doblé la curva. Nada, absolutamente nada. La carretera seguía vacía, tan desolada como antes. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Algo estaba terriblemente mal. No, esto no es normal, murmuré, intentando convencerme de que lo mejor era darme la vuelta y seguir mi camino. Pero justo cuando estaba a punto de arrancar de nuevo, lo vi por el retrovisor. El coche estaba detrás de mí. Se acercaba rápidamente, como si hubiera surgido de la nada, deslizándose por el aire otra vez sin hacer el más mínimo ruido. Apreté los dientes, intenté mantener la calma, pero no podía evitar sentir que algo muy oscuro estaba sucediendo. No tenía ninguna lógica. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador. El camión rugió mientras aumentaba la velocidad, pero el coche, ese maldito coche, seguía detrás de mí, manteniéndose siempre a la misma distancia. No importa cuánto intentara alejarme, ahí estaba, como una sombra. La curva se hizo más cerrada y de repente lo perdí de vista otra vez, pero ahora no me quedé a investigar. Algo me decía que seguirlo solo empeoraría las cosas. Continué avanzando, con el corazón aún desbocado y la mirada fija en la carretera. No quería volver a mirar por el retrovisor, no quería ver si estaba detrás otra vez. Esto es una locura, me repetí, intentando darle sentido a lo que acababa de pasar. Pero la noche tenía más sorpresas guardadas. Minutos después llegué a un pequeño paradero donde había otros 2 camiones estacionados. Decidí detenerme, necesitaba calmarme, pensar con claridad. Bajé de la cabina y encendí un cigarro. Mis manos aún temblaban. Uno de los traileros que estaba estacionado ahí, un hombre mayor de rostro curtido por los años en la carretera, me observó con curiosidad. Se acercó mientras sacaba un cigarro de su camisa y lo encendía. ¿Todo bien, colega?, preguntó, soltando una bocanada de humo. Lo miré, aún en shock, sin saber cómo explicar lo que había visto. Sabía que si le contaba lo del coche sin neumáticos, probablemente pensaría que estaba loco. Creo que vi algo raro en la carretera, dije, intentando sonar lo más cuerdo posible. El hombre me miró con interés, su ceño fruncido. ¿Raro? ¿Qué tan raro? Un coche. Hice una pausa buscando las palabras. Un coche que no tenía neumáticos, pero se movía como si los tuviera, sin hacer ruido. El hombre me miró fijamente y por un segundo pensé que iba a soltar una carcajada, pero no fue así. En su lugar, inhaló profundamente, dejó escapar el humo y me miró con seriedad. «¿Lo viste cerca de la curva, verdad?» Sentí un nudo en la garganta. Asentí, sin decir una palabra. El hombre dejó caer el cigarro al suelo y lo apagó con su bota. Se cruzó de brazos y con un tono más sombrío comenzó a hablar. «No eres el primero en ver eso, colega». Hizo una pausa, como si no quisiera decir más, pero luego continuó. «Muchos lo han visto. Algunos dicen que es el espíritu de un conductor que murió hace años en esa curva, que su coche quedó destrozado y desde entonces aparece de vez en cuando. Siempre sin neumáticos, siempre en silencio». Mi piel se erizó. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Y qué se supone que quiere?», pregunté, sin poder evitar sentir un escalofrío en la espalda. El hombre me miró.
Sus ojos reflejaban algo más que simple curiosidad. Nadie lo sabe. Lo que sí sé es que los que intentan seguirlo o averiguar más, no siempre regresan. El silencio entre nosotros se hizo pesado. No sabía si creer en lo que me estaba contando, pero lo que había visto esa noche no tenía ninguna explicación lógica. «Te doy un consejo, colega», dijo el hombre mientras se alejaba. «La próxima vez que lo veas, no lo sigas, sigue tu camino y olvida que lo viste». Me quedé ahí, en medio de la oscuridad, con el sonido lejano del viento moviendo las ramas de los árboles. No sabía qué pensar, pero una cosa era segura: esa carretera no volvería a parecerme tan tranquila como antes. Esa noche apenas pude dormir. Los pensamientos de ese coche sin neumáticos me seguían atormentando y las palabras del trailero resonaban en mi cabeza. No lo sigas. Pero ¿cómo ignorar algo así? ¿Cómo hacer como si nada hubiera pasado cuando lo había visto con mis propios ojos? Pasaron días antes de que volviera a tomar esa ruta. Cada vez que lo hacía, mis manos sudaban en el volante, esperando volver a ver ese coche. No lo vi en las primeras ocasiones, pero la sensación de que algo estaba ahí, acechando en las sombras, nunca me abandonó. Un par de semanas después, mientras manejaba por la misma carretera en Zacatecas, algo en mi interior me dijo que estaba cerca. La noche era idéntica a la anterior. La luna brillaba intensamente y la carretera parecía más desolada que nunca. Manejé con cautela, mis ojos atentos en la carretera y en los espejos laterales. Fue entonces cuando lo vi, justo a la distancia, al borde de la curva. El coche sin neumáticos estaba ahí. Esta vez no aceleré, ni intenté seguirlo. Recordé las palabras del hombre en el paradero y decidí hacer lo que me había aconsejado: ignorarlo. Seguí manejando, respirando profundamente, sin quitarle los ojos de encima a la carretera. Y entonces, cuando estaba a punto de doblar la curva, algo en el aire cambió. El silencio se volvió más profundo, más pesado, y el coche, que había estado flotando unos metros más adelante, comenzó a desvanecerse tal como lo había hecho antes. Pero esta vez, algo más sucedió. Un sonido suave, como un susurro en el viento, llegó a mis oídos. No podía entender lo que decía, pero era suficiente para erizarme la piel. No quise mirar atrás. Sabía que algo estaba observándome, algo que no pertenecía a este mundo. No sé qué pasó esa noche ni qué era ese coche, pero desde entonces, cada vez que manejo por esa carretera en Zacatecas, lo veo. A veces está lejos, otras veces más cerca, siempre en silencio, siempre deslizándose por el asfalto, como si estuviera buscando algo o a alguien. Ahora entiendo por qué el hombre del paradero me dijo que no lo siguiera.